momento. Algunos sufrirán alguna aflicción en algún futuro, en algún universo, del universo que ya. Las aflicciones están ahí, hermanos. Ningún ser humano es ajeno a las dificultades de la vida o a las aflicciones de la vida. Todos, absolutamente todos, pasamos por aflicciones, ya sea ajenas a una decisión nuestra, ¿verdad? O por una mala decisión. En mayor o menor grado, cada cristiano o cada ser humano es participante de las aflicciones, de los sufrimientos. Así que como cristianos no nos sintamos, ay, que yo sufro por causa del Señor. No, pero vamos a ver si realmente nuestro sufrimiento es por causa del Señor, porque eso es lo que a cada uno de nosotros como cristianos se nos demanda, ¿no? Sufrir por causa de Cristo. Entonces, tenemos que partir de eso. Todo ser humano sufre. La iglesia sufre. El creyente sufre. Ahora, la intención de Dios es que nosotros tomemos las promesas que Él tiene para nosotros y que las ocupemos precisamente en los momentos de aflicción, de angustia o de sufrimiento. Recordemos que algunas promesas son incondicionales y otras son condicionales. Algunas van a depender de nosotros, otras dependieron exclusivamente de lo que Cristo hizo de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Muy bien, usando la promesa de Dios en medio de las aflicciones. Algo que el cristiano hace es que como hijo de Dios ya no peleamos con Dios, ni le discutimos, ni le debemos de preguntar ¿por qué a mí, Señor, esta aflicción? Bueno, eso es algo que el cristiano debe de aprender, o algo que el cristiano debe saber, que ya no debe de pelear con Dios, que ya no debe discutir con Dios, ni le debe de preguntar ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo sufro más que mi hermano o mi hermana? Voltea a ver a tu hermano y pregúntate, ¿sufro yo más que él? ¿Sufro que ella sufre más que yo? A veces nos preguntamos eso, Señor, ¿por qué yo sufro de esto más que aquello? El cristiano ya no debe preguntarse eso, ya no debe pelear con Dios, ya no debe discutir, ya no debe preguntarle absolutamente nada, porque el cristiano necesita saber que el sufrimiento viene junto, ¿verdad?, con el hecho de nacer, porque nacemos bajo la condición de ¿qué? De pecado. Exactamente. En la vida venimos a sufrir, algunos dicen, no sé qué tan cierto sea, pero por causa del pecado nacemos con la condición, ¿verdad?, de sufrir. Todos sufrimos. Así que el cristiano no se siente especial porque hoy no comió, ¿no? No se siente especial por eso. Todos sufrimos. El sufrimiento toma sentido en el cristiano cuando el sufrimiento es por hacer lo bueno, por hacer lo justo, por causa de Cristo, por hacer la voluntad de Dios, por seguir los pasos de Cristo, por amar a Cristo, por darle el primer lugar en su vida a Cristo, porque permito que Él tome decisiones por mí, porque permito que Dios esté por encima de mis deseos. En pocas palabras, por morir a mí mismo y dejar que Cristo viva a través de mí. Casi nada. Claro, esto es dentro de otras cosas.
Porque como cristianos, ¿verdad? En algún momento cometeremos pecado. Pero la intención de Dios cuando nosotros pecamos, ¿verdad? Cuando hay sufrimiento en el pecado, bueno, siempre lo hay. Cuando cometemos alguna falta, la intención de Dios es reivindicarnos para que no permanezcamos en el pecado. Es verdad, algunas veces sufrimos por causa del pecado, por una mala decisión. Ahora, pero la intención de Dios es utilizar esa mala decisión para reivindicarme y pararme como su hijo. Recordemos a Dios hoy, anduvo tropezando hasta que llegó un momento en que dijo, volveré a mi padre. ¿Sí me explico? Así que si nosotros sufrimos por algo en lo cual yo me metí por una mala decisión desobedeciendo a Dios y sabiendo que Dios te había dicho no lo hagas, obviamente estoy en problema con Dios. Porque si Dios no me reivindica de eso, estoy sufriendo de más, estoy sufriendo de más. Porque la intención de Dios es cuando Él permite un pecado, no es que yo pueda salir de inmediato y decir, ¿sabe qué? Esto no está bien. Y Dios me reivindica, ¿sí? Claro, voy a tener consecuencias de ese pecado. Pero probablemente hay pecados en los que ya no se me permite ni puedo salir por una mala decisión. Pero la intención de Dios, hermano, siempre es levantarme. Ahora, en medio de la prueba de la aflicción es cuando van a surgir las promesas de Dios para que hagan función en mi vida. Porque la intención de Dios es la aflicción, pero en medio de la aflicción, ¿qué me va a dar? Paz, me va a dar consuelo, me va a dar de su amor. Y todas estas promesas van a venir a mi vida, ¿verdad? En medio de la aflicción. Pero Dios jamás las va a mezclar con el pecado. Si estoy en medio del pecado, Dios jamás me va a traer paz y me va a traer consuelo y me va a traer su amor. Porque las promesas no son mezclables con el pecado. Ahora, ningún ser humano y ningún cristiano, absolutamente nadie, quiere sufrir. Todos evitamos el sufrimiento, hasta una inyección. ¿Será que no me podría dar una pastilla en lugar de la inyección? Hay una que son bien machos, como dicen, pero nadie quiere sufrir. Todos evitamos el sufrimiento. Hubo un filósofo que definió la felicidad como la ausencia de sufrimiento. Como la ausencia de sufrimiento. Job, capítulo 14, versículo 1. Job 14, 1 nos dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. En otras palabras, lleno de turbaciones. Muy bien. El título es Usando la promesa de Dios en las aflicciones. Puntos pequeños. Número 1, nadie quiere sufrir. Lo que hablamos ahorita. Punto número 2, el sufrimiento es parte de nuestra vida. No lo podemos evitar. Nadie escapa al sufrimiento. Sea joven, sea viejo, sea lindo, sea feo, sea grande, sea pequeño, sea rico, sea pobre, sea el rey, sea el más pequeño, todos sufren. Si nosotros analizamos la historia de los reyes, podemos darnos cuenta que el que no padecía de una enfermedad padecía de otra,
que no tenía un problema, tenía otro. Todos sufren. 3. Sabemos que las aflicciones pueden llevar a una persona a la desesperación, a la depresión y aún, ¿verdad?, tristemente al suicidio. ¿Cuántos jóvenes, verdad, se suicidan, verdad? Número 4. Algunos tratan de huir del sufrimiento. ¿Cómo? A través del alcohol, a través de las drogas, incluso el suicidio, ¿no?, lo que yo les decía. Y todo es como la solución a sus problemas. ¿Qué dicen? Es que la única manera que yo deje de sufrir es cuando me drogo, es cuando me alcoholizo, o la única manera de dejar de sufrir es que yo muera. Y piensan que esa es, obviamente, la solución a sus problemas. Pero aquí comienza lo más importante. Número 5. Nosotros como cristianos tenemos un mejor entendimiento de lo que es la vida. O al menos se supone que nosotros como cristianos tenemos un mejor entendimiento de la vida. Porque sabemos que hay sufrimiento en la vida. Sabemos que debemos de sufrir. Ahora, la Biblia nos enseña que el sufrimiento que hay en este mundo, fue lo que mencionamos al principio, es producto de la rebelión de Adán y Eva en el huerto de Edén. Todo sufrimiento tiene su origen ahí. Ni el sufrimiento, ni el dolor, ni las aflicciones, ni las pruebas eran parte de la creación original de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, Génesis 1:31 dice: y vio Dios que todo lo que había hecho, dice, he aquí era bueno en gran manera. En otras palabras, todo era bueno. Y la razón de que todo era bueno es porque no había pecado. Y si no había pecado, no había ¿qué cosa? Sufrimiento, no había dolor. Número 6. Aunque nuestra fe en Cristo no nos hace inmunes al sufrimiento, pero sí cambia la perspectiva del sufrimiento. Ahora sabemos que el sufrimiento no solamente es padecer aquí en la tierra y ya, ¿no? Ahora el sufrimiento, ¿verdad?, es como un medio que Dios utiliza para proveernos de sus promesas divinas a cada creyente. En otras palabras, el cristiano ya no sufre en balde en este mundo. Ahora tiene un propósito, ahora tiene una finalidad. Ahora, esto debería de cambiar nuestro modo de enfrentar el sufrimiento. Cualquier tipo de sufrimiento. Y generalmente el sufrimiento lo enfocamos al padecer necesidad. Cuanto a no tener para el alimento, para pagar la luz. Pero el sufrimiento es más allá de eso, hermanos. Porque ya vimos que el sufrimiento no tiene que ver con ser rico o pobre. No tiene que ver con ¿cómo se llama con ser guapo o ser feo. No tiene que ver con ser gordo o ser flaco, sino con el hecho de que nacemos bajo la condición de pecado delante de Dios. Porque finalmente, hermanos, el sufrimiento científico es una preparación ¿para qué? Para el infierno. El inconverso, todo su sufrimiento lo está preparando ¿para qué? Para el infierno. Pero para el creyente, todo su sufrimiento Dios lo está preparando para que pueda adquirir las promesas de Dios y saber que le espera un cielo, ¿verdad? Una ciudad, ¿verdad?, para él. Por eso es que el cristiano debe enfrentar las aflicciones con la fortaleza de Cristo y hallar esa bendición en medio de la prueba que Dios te está enfrentando. Por eso es que el cristiano tiene esperanza en medio de la prueba, ¿verdad? Porque
La prueba para eso es, para que nosotros salgamos, ¿verdad?, purificados en medio de ello. Dios ha prometido protegernos, Dios ha prometido dar una puerta, ¿verdad?, ante la tentación, ante la prueba, ante la dificultad, pero Él promete que esa prueba, ¿verdad?, va a servir para tu vida, para corregirte en algo que ande defectuoso, pero también su intención es proveerte un beneficio espiritual. Beneficio espiritual. Pongamos un inciso A. ¿Por qué son necesarias las aflicciones? En forma de pregunta, ¿por qué son necesarias las aflicciones? Número 1. La Biblia nos enseña que las aflicciones y las pruebas son una parte necesaria en nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Filipenses dice: y aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará ¿hasta cuándo? Jesús venga. ¿Ah? Hasta que Jesús venga. Hasta el día de Jesucristo. Así que no creamos que ya porque pasamos una prueba ya son suficientes, ¿no? Estará hasta el día que Jesucristo venga con nosotros. Entonces la Biblia nos enseña que las aflicciones y las pruebas son una parte necesaria de nuestro peregrinaje. Ahora suena fuerte, sí, que en ese peregrinaje hemos intentado el sufrimiento, sí, hermano, no lo evites. No lo evites. Y no estoy hablando de cómo se llama, de que dejes de trabajar para que veas que es no comer, no, porque hay muchos tipos de aflicciones, las que tenemos con nuestros hijos, las que tenemos con nuestros nietos, porque por ejemplo, cuando hay abundancia, ¿cuál es el peligro con nuestros hijos? Que malgasten, que no le tomen importancia a lo que ganan, que no aprendan a trabajar, ¿no?, por decirlo así. Ahora, eso es sufrimiento para los padres, ¿verdad? Entonces la abundancia trae beneficios, pero también trae dificultades. La pobreza también trae dificultades, pero también trae muchos beneficios, ¿verdad? Entonces, así que no nos enfoquemos solamente en eso, sino que la intención de Dios es que veamos el sufrimiento en nuestra vida, ¿verdad?, de una manera general, como una enfermedad. Por ejemplo, nuestra hermana, ¿cómo se llama? Carmen decirlo, Sandra, por decirlo así, ¿verdad? Su enfermedad de cáncer no trae un sufrimiento durante todo el transcurso de nuestra vida. Sin embargo, Dios tiene que enseñarle a través de esa enfermedad. Puede ser una enfermedad, puede ser pobreza, puede ser riqueza, puede ser, no sé, probablemente que me siento feo, probablemente que me siento muy guapo, ¿no? o muy, te sientes muy hermosa, o te sientes muy fea. O sea, todo eso es causa del sufrimiento, de la angustia. Ahora, eso solamente la parte, veamos la parte espiritual, que es lo más importante. Filipenses capítulo 1, versículo 29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. No solamente creer, sino también padecer. Pablo conecta el hecho de que yo creo en Cristo con el padecer por Cristo. Y es muy interesante porque dice, y esto es algo que si nosotros lo vemos desde el punto de vista de Pablo, entonces nosotros evitaríamos sufrir. No, evitaríamos no sufrir por causa de Cristo. Porque dice, os es concedido. ¿Qué es conceder?
Conceder, hermanos, es un honor, un privilegio dado por Dios. Es como cuando antes no se llegaba adelante en un baile, ¿no? Cuando una chica le decía, ¿será que puedes bailar conmigo? Que conoces esta pieza, así como las películas. Es un honor para el ser humano, para el hombre, ¿no? El que aquella chica le acepte bailar conmigo. Ahora, en este caso, el sufrir por causa de Cristo es un honor, o debe ser un honor. Ahora, ¿cómo podemos ver en el punto de vista espiritual? Predicar el Evangelio. Ay, no es que yo no lo predico, ¿no? Estoy evitando el honor de predicar el Evangelio a una persona. ¿Por qué? Porque a lo mejor no quiero hacerlo en ese momento. O a lo mejor le concedo el honor a alguien más, un honor que yo no puedo ganar, ¿verdad? Así que es importante que aprendamos, ¿verdad?, a compartir el Evangelio. Y ahora, eso en todo sentido. Dios nos ha concedido sufrir por Él, padecer por Él. Y si el cristiano evita sufrir por causa de Cristo, entonces le está diciendo a Cristo, ¿sabe qué? Como que ese honor no me gusta, ¿no? Otro honor. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea que como cristianos, parte de la herencia, ¿verdad?, es padecer juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y aquí dice Pablo algo muy importante. Él dice que nuestra herencia en gloria, o sea, en los cielos, es condicional a nuestro sufrimiento por Cristo aquí en la tierra. Es decir, que así como Cristo padeció en la cruz, de igual manera nosotros nos hacemos herederos de los cielos si pasamos por la cruz de Cristo. Y no es que no tenga que crucificar físicamente, ¿no? Pero dice Pablo que nosotros estamos crucificados juntamente con Cristo, ¿verdad? Somos herederos de todo, del sufrimiento y de la gloria. Hechos capítulo 14, versículos 21 y 22 dice: y después de anunciar el Evangelio, Pablo, a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: os es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y si recordamos, vemos el contexto anterior, vemos que Pablo había sido apedreado en Listra. Sin embargo, todo ese sufrimiento fue se lo compartió el hermano de las demás ciudades y les dijo, y les confirmó los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Lo contrario que hicieron aquellos 10 días que fueron matados, ¿se acuerdan? Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, ¿no?, para que investigaran las ciudades, y 10 dijeron: no, mismos gigantes, mismos personas de Maquedota, no, nosotros no vamos a poder vencer a esos. No, en este caso, el apóstol Pablo, su sufrimiento, ¿verdad?, sirvió para animarlo y para exhortar y para invitarnos a padecer por causa de Cristo. Lo mismo dice el apóstol Pedro, ¿verdad?, en 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 al 13. Y esto es algo que nosotros, yo creo que debemos de tenerlo ahí en la pared de nuestra casa, ¿verdad?, en el lugar, en todo lugar,
para que no nos hagamos las víctimas del sufrimiento. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Que no nos extrañe, hermanos, que no nos sorprenda la prueba, porque va a haber la prueba en todo momento. Número 2. Por tanto, si sufrimos por causa de ser cristianos, haciendo el bien, o por causa de que vivimos en un mundo caído, no debe de sorprendernos. Por tanto, punto número 2, por tanto, si sufrimos por causa de ser cristianos, haciendo el bien, o por causa de que vivimos en un mundo caído, lleno de pecado, no debe de sorprendernos. En otras palabras, sufriremos haciendo el bien en un mundo caído. No esperemos agradecimiento de Dios, no esperemos agradecimiento de nadie, no esperemos ni agradecimiento de nuestro hermano, de nuestra hermana. Démoslo de todo corazón. Haz el bien, padecerás por hacer el bien. Así que no te importa si te dicen gracias, hermano, gracias, hermano. No te preocupes por eso, hazlo, porque tú lo estás haciendo para Cristo. Porque somos cristianos y somos herederos de las promesas de Dios. Por tanto, tu aflicción, tu prueba, tiene un propósito diferente. Algo que debemos de buscar en cada prueba y en cada circunstancia, en cada aflicción, es que esa prueba pueda santificar mi vida delante de Dios. Por ejemplo, este simple hecho de que no nos agradezca, nos puede llevar a agradecerle a Dios, o nos puede llevar a decir, ¿cómo voy a ayudar a tu hermano o a tu hermana si no me agradecen? Te va a ayudar para santificar tu vida, o te va a ayudar, pero la idea es que Él nos santifique delante de Dios, dentro del propósito que Dios tiene para tu vida. Número 3. Las aflicciones son un instrumento que Dios usará para moldearte y para conformarte a la imagen de Cristo. Cada aflicción tiene su intención de moldearte y de conformarte a la imagen de Cristo. Filipenses 1:6 dice, y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Las aflicciones, hermanos, son para que Dios pueda perfeccionar nuestra vida. Esa obra que Dios ha comenzado cuando le recibimos en el corazón. Desde ese momento Dios ha comenzado una obra en ti. Por eso es que las aflicciones son también es la ocasión que Dios va a usar para que tú madures en tu fe, para que tu fe se fortalezca. Pero también son los medios que vamos a utilizar para manifestar tu pecado. Y seguimos el ejemplo del agradecimiento. Va a manifestar cuál fue realmente tu intención para ayudar a aquella persona. Porque si mi intención nació desde el fondo de mi corazón, quedaré con él. Pero si su intención fue para que se me reconociera, entonces iba a aflorar mi pecado. Aflorar mi pecado. Entonces la aflicción son ocasión para que nuestra fe madure y se fortalezca, pero también es el medio que voy a usar para revelar mi pecado. Por ejemplo, Señor, ¿por qué a mí?
ningún y me alegro de la iglesia, me alegro de Cristo, me alegro de Dios. Job, hermanos, es el ejemplo clásico de eso. Digo, no de negarse, sino de una persona que así que es probada, ¿verdad? Me va a llevar al arrepentimiento, porque Job, hermanos, a pesar de que era un hombre justo, él al final, si nosotros leemos lo que dice, dijo, de oídas que me oí, lo que conocí, pero ahora se vio todo tan claro, después de haber pasado ese sufrimiento, porque había rasgos en la personalidad de Job, que él se sentía superior a los demás, ¿verdad? Sin embargo, todo eso lo permitió conocer verdaderamente a Dios. La intención de Dios, hermanos, es probar nuestra fe. Probar nuestra fe. Y la única manera es a través de la prueba y la aflicción. Número 4. Si creemos las tres primeras, entonces tenemos que decir, o tenemos que concluir, que las aflicciones son parte del plan salvador y santificador de Dios. Y si las aflicciones son parte del plan salvador y parte del plan santificador, fíjense, dos cosas importantes: el salvador, para de salvar, y santificador, que las pruebas me santifican. Por lo tanto, el cristiano no debe darse el lujo de vivir sin ellas. O sea, no debemos evitarlas. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil en ocasiones con un problema? ¿Confrontarlo o darle la vuelta? Generalmente le damos la vuelta y tratamos de. Hay veces decimos que a mí no me gustan los problemas, porque a nadie le gustan los problemas. Pero si hay un problema enfrente, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, la idea de Dios es que el plan santificador de Dios es no darnos el lujo de evitar ese problema, ¿verdad? Sino enfrentarlo y en ese momento ganar madurez y santidad. O hay veces que dicen que me siguen los problemas. Bueno, dale gracias a Dios, porque quiere decir que es una persona madura, ¿no? Si lo enfrentas y se lo confrontas, va a servir para que a otros puedan ayudar, ¿no? A otros que evitamos problemas, va a servir para que tú ayudes. Segunda Corintios capítulo 12, 9. Segunda Corintios 12, 9. Y versículo 2. La parte final del capítulo 9 dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cómo entendemos este versículo? Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades. ¿Qué es lo que generalmente hace el mundo? Se gloria en qué? En las cosas en que es bueno, ¿no? Eso es lo que hace el mundo. Pero dice Pablo: por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades. ¿Cuál es el propósito de gloriarse en sus debilidades? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, la intención de Dios es que no es que malinterpretemos esto, ¿verdad? Porque aún así debemos de esforzarnos en la vida. Pero hay debilidades en nosotros. Tenemos que gloriarnos en ellas para que repose el poder salvador y santificador de Cristo.
Esto es lo que hacen los hermanos por medio de las aflicciones. Y Él promete, hermanos, este es lo más importante. Número 5, Él promete su presencia y protección en medio de las aflicciones. ¿Y por qué Dios promete su presencia en medio de las aflicciones? Porque sin su presencia, toda aflicción y toda angustia, hermano, puede destruirnos. Terminaremos colgados en algún lugar, terminaremos alejados de Dios, terminaremos en algún vicio, en alguna droga. Dios, hermano, promete su presencia en medio de las aflicciones, porque sin su presencia las aflicciones pueden destruirnos. ¿Quién fue que dijo por aquí? No me acuerdo. Que le dijo a Dios: Señor, caminaremos, pero sin tu presencia no iremos a ningún lado. ¿Ah? ¿Vale? Yo no me acuerdo, pero sé que está en la Biblia. Porque leí todo. Y Dios le dijo: claro que caminaré contigo, ¿verdad? Hermanos, así es Dios con nosotros ahorita. En medio de las aflicciones, Dios ha prometido su presencia y su protección, porque sin su presencia las aflicciones pueden destruir. Cuando nos alejamos de Dios o cuando estamos siendo carnales, por eso vienen pensamientos a nuestra vida que sabemos que no vienen del Espíritu, que vemos una dificultad y hay desesperanza, empezamos a angustiarnos, empezamos a afligirnos. Bueno, Dios dice: ¿sabes qué? Yo estoy contigo, yo estoy aquí contigo, porque hay una promesa superior al permanecer vivos aquí en la tierra, y hay una promesa para los hijos, para los nietos, ¿verdad? Y es la vida eterna. Nada, hermanos, en este mundo tiene que afligirnos tanto, salvo que nosotros, nuestros hijos o nuestros nietos, sean condenados al infierno. Y digo afligirnos en un sentido que ellos no crean, ¿no? Porque debemos estar conscientes, ¿verdad?, que hay una promesa para nosotros, ¿verdad?, que ellos van a entrar dentro de la promesa, pero debemos de buscar a Dios. Dios nos promete, hermanos, protegernos en medio de la aflicción. Dios promete protegernos en la aflicción y de las aflicciones. Hay algunas que no van a llegar a nosotros. ¿Por qué no? Porque van a estar muy por encima de nosotros, no se puede hacer una respuesta. Pero Dios nos promete proteger, que es lo que vimos, en medio de la aflicción, pero también nos promete protegernos de las aflicciones. Yo creo que eso lo vamos a ver para el próximo domingo. No, vamos a ver una vez. Dios nos promete protegernos de las aflicciones. Número 1. Dios no solo ofrece muchas promesas en medio de la aflicción, sino que también nos promete guardarnos de las aflicciones y de los peligros. En ocasiones seremos afligidos, en ocasiones no seremos afligidos, pero no olvidemos que si somos afligidos
¿verdad? Eso va a redundar para la gloria de Dios. Eso va a tener mayor beneficio espiritual a nuestra vida. Veamos algunos textos. Vimos el punto número 1. Y en ese punto número 1 pongamos inciso A con letra minúscula. Él promete que nos preservará de las pruebas. Génesis 15:1. Dios le dijo a Abraham: no temas, yo soy tu Dios, yo soy tu escudo. Proverbios capítulo 30, versículo 5. Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Protección. Él es escudo. No, el escudo es Dios y su palabra. ¿Cuál palabra? Obviamente sus promesas. Sus promesas son un escudo para que apaguemos los dardos del fuego del enemigo. Él promete que te preservará en medio de la prueba o de la prueba. Es lo que estamos viendo. Por ejemplo, hay un ejemplo de un pastor, pero yo creo que en nuestra vida tenemos un ejemplo. Él había llegado a una conferencia y en ese momento le empezó un dolor en el estómago y dijo: yo voy a ir a correr un rato. Y agarró el elevador, se empezó a subir. En el siguiente piso se subió una chica muy guapa, ¿verdad? Así cuando él iba subiendo el elevador, la chica le dijo algo como diciendo: estoy disponible. Y en ese momento lo que hizo él fue mejor, con todo su dolor, parar la conferencia y seguir escuchando la conferencia. O sea, Dios lo protegió de la prueba. Él dice que trató de evitar todo pensamiento que pudiera entrar a su mente, ¿verdad? Y ahí dice que se sentó a un poco que hasta el dolor se le quitó en ese momento. Ahora, Él promete que nos preservará de las pruebas. Sí, porque no lo estuvo pensando, ¿no? Diciendo: lo haré, no lo haré. Porque eso es caer en la prueba. Cualquier hermano que sea nuestra aflicción, Dios es escudo. Dios es escudo. Inciso C. Dios promete su presencia en nuestras aflicciones. Dios promete estar ahí. ¿Se acuerdan de la historia de los 3 jóvenes en el horno del fuego? Y al final aparecieron 4, ¿no? Bueno, Dios promete su presencia en medio de nuestras aflicciones. Dios promete, hermano, su presencia. Ahí. Vamos a leer esa parte, dice Daniel capítulo 3, versículo 24 y 25. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Yo respondí al rey: es verdad, oh rey. Él les dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Hermanos, Dios siempre estará con su pueblo en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Estuvo con Moisés, estuvo con Jonás. Estuvo con Jonás cuando Jonás estuvo allí en el vientre del pez. Dios estuvo con ellos. Dios estuvo con él. Estuvo con los apóstoles también cuando estaba la tormenta. Lo que pasa es que a veces nosotros ignoramos la presencia de Dios en nuestra vida, en medio de la dificultad. Dice que ellos se asustaron en gran manera. ¿Y cuál era la razón de que se habían asustado? Bueno, porque habían
olvidaron que Jesús estaba con ellos. Jesús se levantó y reprendió el viento y el viento dice que obedeció. Hermanos, en medio de la aflicción, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Señor, hazte cargo de todo. Hazte cargo, porque yo no puedo. Eso es lo que necesitamos hacer, obedecer, orar por su palabra. Marcos capítulo 4, versículo 40, Jesús les dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Acaso no tenéis fe? En otras palabras, Jesús les estaba diciendo: ustedes no tienen razón para tener miedo. Aquí estoy yo. Sin embargo, caemos en ocasiones, ¿verdad? En olvidarnos de su presencia en nuestra vida. Salmo 23, versículo 4, ¿qué dice? Aunque ande en valle sobre de muerte, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque haya una enfermedad de muerte, aunque yo esté a punto de morir, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La pregunta es: ¿tú crees esto? Entonces, si Dios te prueba, en medio de esto saldrá reivindicado. ¿Le creeremos realmente a Dios en medio de la prueba? Salmo 91, versículo 15 dice: me invocarán y yo les responderé. Eso es lo que dice Dios. Con él estaré yo en la angustia. Dios, hermanos, promete su presencia en medio de nuestras aflicciones. Entonces, como conclusión, debe ser un honor. Me acordé del gobernador, pero no es es un honor sufrir por causa de Cristo. Es un honor sufrir por causa de Cristo. Debe ser un privilegio el hecho de ser vituperado por causa de su nombre. En el trabajo, evitemos ser vituperados por otras cosas, pero no evitemos ser vituperados por causa de Cristo. Que no seamos vituperados porque nos llevamos las cosas, porque no trabajamos, porque eso debemos evitarlo. Pero no debemos evitar ser vituperados por causa de Cristo. Porque debe ser, hermanos, un privilegio sufrir por causa de tu Señor. Sufrir por causa de tu Señor. Porque seas honesto, porque seas justo, porque hagas lo bueno, porque seas correcto, porque seas puro. Todo eso debe ser un privilegio para nosotros. Y debemos levantar nuestra cara, ¿verdad? Y decirle: Señor, gracias, porque en medio de la aflicción y de la aflicción en ocasiones tú me libres, pero aún así, sufrir el dolor es un privilegio para nosotros. Amén. Padre, gracias, te damos en esta mañana, te bendecimos.